Soy Helena, tengo 32 años. Mi madre puso los ojos en blanco en cuanto entré en la sala del tribunal. No fue un gesto sutil, fue el tipo de mirada que grita, ya empezamos, como si yo fuera una simple molestia en la narrativa de víctima que ella había ensayado a la perfección. Pero entonces el juez Beltrán se quedó petrificado, su mirada pasó de los documentos a mi rostro, y vi cómo la comprensión le golpeaba como un tren de mercancías. Espere un momento, dijo despacio, dejando la pluma sobre la mesa. Estas acusaciones van dirigidas contra usted. Mis padres no tenían ni idea de quién era yo realmente. Y, sinceramente, eso era lo mejor de todo. ¿Desde dónde nos veis hoy? Dejad vuestra ubicación en los comentarios y dadle a me gusta, y suscribíos si alguna vez os habéis sentido invisibles para vuestra propia familia. Definitivamente querréis ver qué sucede a continuación. Así que, volvamos a hace 3 meses. Mi abuelo falleció. El magistrado Guillermo Pardo sirvió 40 años en el Tribunal Supremo. Fue él quien me crió mientras mis padres vivían sus vidas acomodadas, fingiendo que yo no existía. Su funeral fue multitudinario. Todos los jueces, abogados y políticos del país asistieron. Yo leí el panegírico. Mis padres se sentaron en la última fila, llegaron tarde y se fueron antes de que terminara la ceremonia. Típico de Diana y Santiago Moreno. No los había visto en más de una década, desde mi 18º cumpleaños cuando mi abuela murió, y solo aparecieron 90 minutos para desaparecer de nuevo. Tras la muerte de mi abuela Elena, solo quedamos mi abuelo y yo. Él tenía 73 años entonces, seguía lúcido, seguía trabajando, y se aseguraba de que yo tuviera todas las oportunidades que él pudiera brindarme. La historia de mis padres es sencilla. Mi madre se quedó embarazada a los 18 y decidió que la maternidad coartaba su estilo de vida. Mi padre era un futbolista prometedor con grandes sueños. Un bebé no encajaba en su ideal, así que hicieron lo que hace la gente egoísta. Ella me dejó en casa de sus padres cuando yo tenía apenas 3 meses, y prácticamente se desvaneció. Venían de visita 2 veces al año, si las cosas cuadraban. Navidad y quizás mi cumpleaños. Diana aparecía con ropa de marca, me besaba en la mejilla, y pasaba toda la visita, criticando cómo mi abuela me estaba criando, diciendo que me consentía demasiado. Mientras tanto, Santiago evitaba las visitas por completo porque mi abuelo le reprochaba su falta de responsabilidad. Así que yo veía a mi padre por la televisión en lugar de en persona. Cada vez que jugaba su equipo, mi abuelo ponía el partido. No porque le gustara el fútbol, sino porque quería que yo supiera que mi padre existía en algún lugar, aunque eligiera no estar presente en mi vida. Nunca sentí que me faltara nada. Elena y Guillermo me lo dieron todo. Un amor real, del que se demuestra estando ahí. Estuvieron en cada función escolar, cada partido, cada concurso de debate. Eran mis padres en todos los sentidos importantes. Cuando ella murió repentinamente de un derrame cerebral, pensé que mi mundo se acababa. Yo tenía 18 años, estaba a punto de entrar en la universidad, y la mujer que me había criado se había ido. Mi abuelo nos ayudó a ambos a superar ese dolor, y en esa oscuridad empezó a hablarme de verdad sobre su trabajo, sobre la justicia y sobre el uso responsable del poder. Fue entonces cuando decidí seguir sus pasos. Me gradué como la primera de mi promoción en Derecho. Mi abuelo estaba allí, radiante. Mis padres enviaron una tarjeta de felicitación. Mi abuelo usó su considerable influencia para ayudarme a conseguir un puesto como fiscal. Ascendí rápido. Resultó que era realmente buena en ello. A los 30 años, ya llevaba casos de alto perfil, delitos financieros complejos, corrupción, casos que abrían los telediarios. Mis padres no tenían ni idea. Si alguna vez pensaban en mí, probablemente creían que tenía algún aburrido trabajo de oficina. Mi abuelo se jubiló cuando yo cumplí 27 años. Dijo que ya había cumplido con su deber, pero en realidad quería pasar tiempo conmigo mientras pudiera. Cenábamos juntos cada domingo. Era sagrado. Me enseñó todo sobre la naturaleza humana, la estrategia en sala y cómo mantener la integridad cuando todos a tu alrededor tienen un precio. Cuando murió a los 87 años, pacíficamente mientras dormía, volví a sentir ese vacío familiar. Pero esta vez no era una chica de 18 años perdida. Tenía 32 años y me había convertido exactamente en la persona que él quería que fuera. La lectura del testamento fue una semana después. Esperaba quizás algunos libros, su reloj, objetos personales, pero lo que recibí fue todo. La casa, su cartera de inversiones, ahorros, seguros de vida, 3 millones de euros. Todo lo que había construido en décadas me lo dejó a mí, con una cláusula muy específica en una carta sellada. Mi querida Helena, empezaba la carta, estás leyendo esto porque ya no estoy, pero mi amor por ti permanece. Has sido la mayor alegría de mi vida. Te dejo todo porque te lo has ganado.
No por sangre, aunque seas mi sangre, sino por estar presente, por querernos a tu abuela y a mí, cuando otros eran indiferentes. Tus padres eligieron hace mucho tiempo. Esta es mi elección. Sé fuerte, hija mía. Lloré al leer esas líneas. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. El abogado me entregó otro sobre documentos, extractos bancarios que mostraban que mi abuelo le había pasado a Diana 3.000 euros al mes desde que yo era una bebé, y así durante más de 20 años. Un total de más de 800.000 euros. Correos de ella pidiendo más dinero, mensajes prometiendo visitas que luego cancelaba, cartas de Santiago pidiendo dinero para negocios fallidos. Toda la evidencia de su indiferencia y su codicia. Tu abuelo previó que podrían impugnar, dijo el abogado. Quería que tuvieras pruebas. Era un hombre inteligente. Exactamente 30 días después, mi abogado me llamó. Diana y Santiago habían presentado una demanda, acusándome de influencia indebida, diciendo que mi abuelo no estaba en sus facultades, que yo había manipulado a un anciano y que ellos merecían su parte. Me eché a reír. Estaba en el tribunal llevando un caso de fraude fiscal cuando recibí el mensaje. ¡Qué ironía! Asumían que yo seguía siendo esa niña abandonada, que era fácil de intimidar. No tenían ni idea de que había pasado la última década procesando a personas que creían estar por encima de la ley. No sabían que su suegro me había preparado para este momento exacto, y ciertamente no tenían ni idea de quién era el juez Marcos Beltrán. Eso nos devuelve a aquella sala, a ese momento de reconocimiento. El juez Beltrán había sido el secretario de mi abuelo hace 23 años, antes de subir al estrado. Sabía exactamente quién era yo. Sabía que yo era una fiscal de élite. Sabía lo que mi abuelo significaba para mí. Y sabía que las personas que me demandaban eran las mismas que no se molestaron en visitar a un hombre moribundo. El abogado de mi madre se levantó, un tal Ricardo Palacios, conocido por usar argumentos emocionales cuando los hechos no le daban la razón. Señoría, antes de proceder, debo dejar claro que tuve una relación profesional con el magistrado Pardo. Si alguna de las partes tiene objeción a que yo lleve este caso, que lo diga ahora. Vi a Palacios susurrar urgentemente con mis padres. Diana parecía nerviosa. Santiago, molesto. Finalmente, Palacios se levantó. No hay objeción, señoría. Gran error, el juez Beltrán asintió. Entonces, señor Palacios, procedamos. Su alegato inicial. Y ahí fue donde las cosas se pusieron interesantes. Crecer en casa de mis abuelos fue como vivir en un mundo totalmente distinto al de mis padres. Y sinceramente, fue lo mejor que me pudo pasar. Mi primer recuerdo es de cuando tenía 4 años, subida a un taburete en la cocina de mi abuela haciendo galletas. Ella me dejaba poner demasiadas pepitas de chocolate. Nunca se enfadaba, solo reía y decía que las mejores galletas necesitaban extra de amor y extra de chocolate. Mi abuelo a veces llegaba a casa todavía con la toga puesta. Me levantaba en brazos, me ponía una flor en el pelo y me preguntaba por mi día como si yo fuera la persona más importante del mundo. Yo le contaba sobre las hormigas que encontraba o el dibujo que había hecho, y él escuchaba como si estuviera exponiendo un argumento ante el Supremo. Nunca me hablaron mal de mis padres, ni una sola vez. Cuando preguntaba por qué no vivían con nosotros, mi abuela decía que estaban ocupados con cosas importantes. Me lo creí durante años. Los niños creen lo que la gente amable les dice. Pero no era tonta. Notaba que los padres de otros niños iban a los eventos escolares y los míos no. Mis amigos hablaban de noches de juegos en familia mientras yo pasaba las mías con personas que se acostaban a las 8 de la tarde. Las tarjetas de cumpleaños de Diana y Santiago llegaban con semanas de retraso y con mensajes tan genéricos que valdrían para cualquiera. La primera vez que me di cuenta de que algo iba mal de verdad fue a los 7 años. El concierto de Navidad del colegio. Yo tenía un solo de 3 frases. Había practicado semanas. Mi abuela y mi abuelo estaban en la primera fila, él con la cámara de vídeo, ella con flores de su jardín. Tras el concierto, vi a mi amiga Lucía con sus padres sacándose fotos y abrazándose. Miré a mis abuelos y pregunté por qué mis padres no habían venido. El rostro de mi abuela intentó sonreír, pero sus ojos estaban tristes. Querían venir, cielo, de verdad, pero esta vez no ha podido ser. Pero yo había oído a mi abuela por teléfono con Diana la semana anterior. El silencio al otro lado, la excusa sobre la fiesta de Navidad del equipo de Santiago. Después de eso, dejé de preguntar. Mi abuelo me enseñó a jugar al ajedrez a los 8 años. Pasábamos las tardes de domingo ante el tablero. Me explicaba tácticas. Me enseñaba a pensar 3 movimientos por delante. Nunca me dejaba ganar, lo que al principio me frustraba. Pero cuando finalmente le gané legalmente a los 12 años,
Estaba tan orgulloso que llamó a todos sus conocidos. Mi abuela me enseñó jardinería. Teníamos nuestro propio rincón. Tomates, pimientos, hierbas, flores. Me enseñaba a saber cuándo la tierra necesitaba agua, cómo la paciencia y el cuidado constante daban resultados maravillosos. Solo años después, comprendí que me estaba enseñando sobre la vida, no solo sobre plantas. Iban a cada partido de fútbol, cada función de baile, cada debate. Mi abuelo reorganizaba su agenda sin importar el caso que tuviera entre manos. Mi abuela preparaba meriendas elaboradas y pancartas con mi nombre. Animaban más fuerte que cualquier otro padre. Antes me daba vergüenza tanto entusiasmo. Ahora daría cualquier cosa por oír la voz de mi abuelo gritando desde la banda una vez más. Diana y Santiago aparecían cuando tocaba, 2 veces al año, puntuales como un reloj. A veces traían regalos caros que se sentían más como una obligación que como un detalle. Ropa de marca que nunca me ponía, aparatos electrónicos que no necesitaba, cosas que decían hemos gastado dinero para cumplir. Recuerdo una Navidad, yo tenía 10 años. Diana apareció con un abrigo de piel y pendientes de diamantes, pegada al teléfono todo el rato. Apenas me miró cuando me dio una caja envuelta con esmero. Dentro había una tableta. Yo ya tenía una que me había regalado mi abuelo. Cuando intenté decírselo, me ignoró con un gesto. Pues ahora tienes dos. Regálale una a alguna amiga, como quieras. Mi abuela la miró fijamente desde el otro lado de la sala. Tenía la mandíbula apretada, pero no dijo nada. Se acercó, me rodeó los hombros y sugirió que fuéramos a ver las galletas. En la cocina, me dio un abrazo fuerte. Hay gente que demuestra amor estando. Hay gente que demuestra amor no estando. Ambas cosas son reales, pero una importa más. Santiago era peor. Evitaba entrar en la casa. Se quedaba en el coche tocando el claxon hasta que Diana salía. Las pocas veces que mi abuelo le convencía para entrar, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mi abuelo no le respetaba nada. Era obvio, y Santiago lo sabía. Recuerdo que a los 12 años los oí discutir. Santiago acababa de traer a Diana tras una visita. Mi abuelo lo recibió en la puerta. Algún día esta niña crecerá, dijo mi abuelo con voz baja pero cargada de furia contenida. Y recordará quién estuvo aquí. Aún estás a tiempo de cambiar lo que recordará. Santiago se rió. Una risa real. Deje de darnos lecciones, señor juez. Diana y yo estamos bien. Elena tiene todo lo que necesita. Eso es lo que importa. ¿Todo lo que necesita? Repitió mi abuelo despacio. ¿Eso es lo que piensas que es ser padre? Firmar cheques. Es más de lo que usted hizo por Diana, replicó Santiago. Mentira. El rostro de mi abuelo se endureció. Yo crié a mi hija. Estuve en cada partido, cada función, cada momento. Ella es la que eligió abandonarse a sí misma. No me llames fracasado a mí. Santiago se fue. Nunca volvió a intentar entrar. A medida que crecí, las visitas fueron más tensas. Diana solía venir sola. Santiago estaba ocupado con negocios fallidos, demasiado ocupado para ver a su única hija. A mí dejó de importarme hacia los 15 años. Para entonces ya había aceptado la realidad. No eran mis padres, solo eran personas con las que compartía ADN. Me iba bien en el instituto. Muy bien. Mi abuelo revisaba mis notas como si fueran sentencias del Supremo. Los sobresalientes significaban cena en mi restaurante favorito. Ganar debates significaba viajes a Madrid para ver sesiones en las Cortes. Él hizo que aprender importara. Cuando me aceptaron en la universidad con una beca completa, mi abuela lloró de alegría. Diana envió un mensaje. Bien hecho. 2 palabras. Eso fue todo. La universidad fue mi primera vez lejos de ellos. Llamaba a casa cada domingo sin falta. Mi abuela me contaba sobre su jardín, sus vecinos, cosas banales pero que ella sentía importantes porque quería compartirlas conmigo. Mi abuelo preguntaba por las clases, los profesores, si me sentía suficientemente desafiada. En mi segundo año, ella tuvo el derrame. Fue fulminante. Estaba plantando bulbos de tulipanes cuando sucedió. La encontró el vecino. Recibí la llamada de mi abuelo mientras estaba en clase. Su voz era pequeña, rota. Se ha ido, Helena. Se ha ido. Esa noche conduje 6 horas de vuelta a casa, llorando todo el camino. Cuando llegué, mi abuelo estaba sentado en el jardín a oscuras, sosteniendo los bulbos que ella no había terminado de plantar. Me senté a su lado. No dijimos nada, solo estuvimos allí juntos hasta que salió el sol. Diana vino al funeral, Santiago también. Se quedaron para la misa y se fueron justo después, sin ayudar con los trámites, sin ayudar a mi abuelo a recoger las cosas de mi abuela. Solo aparecieron lo justo para ser vistos y luego desaparecieron. Fue entonces cuando dejé de ponerles excusas. Fue cuando acepté que algunas personas son, por naturaleza, egoístas. Mi abuelo y yo aprendimos a vivir sin ella. No era lo mismo. Nunca lo sería.
pero nos teníamos el uno al otro. Las cenas de los domingos se volvieron sagradas. A veces cocinaba él, normalmente tortillas o cosas sencillas. A veces cocinaba yo, experimentando con las recetas de mi abuela. A veces pedíamos pizza y comíamos directamente de la caja viendo películas antiguas. El valor no estaba en la comida, sino en las charlas. Empezó a hablarme de su trabajo como nunca lo había hecho, casos que le perseguían, decisiones que no le dejaban dormir, el peso de saber que su palabra podía cambiar vidas enteras. La ley debe ser objetiva, dijo un domingo mientras comíamos comida china a domicilio, pero quienes la interpretan no lo son. Llevamos nuestra experiencia, nuestros prejuicios y nuestra humanidad a cada decisión. Lo importante es saber cuándo esa humanidad te hace más justo y cuándo te hace parcial. Escuchaba cada palabra con devoción. Algún día serás jueza, me lo dijo cuando tenía 23 años y apenas aguantaba el ritmo de la carrera. Pero hablaba en serio. Tienes algo que nos enseña. Integridad. La capacidad de ver lo que es correcto incluso cuando es difícil, incluso cuando tiene un coste. Tras la muerte de mi abuela, algo cambió entre nosotros. Nos convertimos en compañeros de vida, dos personas que entendían la pérdida y elegían llevarla juntos en lugar de solos. La casa se sentía más vacía sin ella, pero de alguna manera nunca se sentía solitaria porque la llenábamos con recuerdos y conversaciones. Y con el entendimiento tácito de que éramos todo lo que el otro tenía, derecho fue duro, pero me encantó. Cada noche de estudio, cada juicio simulado, cada momento en que quise tirar la toalla, pensaba en mi abuelo, en el legado que estaba construyendo, no solo en los tribunales, sino en mí. Me gradué con honores. Él estaba en la primera fila grabándolo todo. Mis padres no estaban. Enviaron un telegrama de cortesía. Había dejado de sorprenderme su ausencia hacía años. Conseguir el puesto de fiscal recién graduada fue gracias a él, aunque no lo supe entonces. Pensaba que lo había logrado por méritos propios. Buenas cartas, notas altas, entrevista impecable. Supe después que él había llamado, avalado por mí, prometiendo que no desaprovecharía la oportunidad, y no lo hice. Trabajé más duro que nadie en esa fiscalía, quedándome hasta tarde, llegando temprano, cogiendo los casos que otros evitaban por complejos o políticamente sensibles. Al segundo año, ya llevaba temas grandes: fraude financiero, corrupción política, delitos de cuello blanco que requerían semanas de revisión de documentos. Me gané fama de meticulosa, preparada y tenaz. El trabajo me consumía. Mis semanas pasaban volando. Vivía a base de café, comida para llevar y la satisfacción de ver a los culpables pagar las consecuencias. Mi vida personal era casi nula, sin citas, sin salir de copas con colegas, sin tiempo para nada que no fuera el trabajo y las cenas de los domingos con mi abuelo. Esas cenas seguían siendo sagradas. Por muy cansada que estuviera, siempre iba y él nunca fallaba. Ni siquiera cuando pasó los 80 y empezó a caminar más lento. Diana llamó una vez en esa época. Yo tenía 28 años. Llevaba 3 sin hablar con ella. Quería ayuda con un tema legal de Santiago, algún pleito de negocios. Le pregunté de dónde había sacado mi número. Dijo que se lo dio mi abuelo. Tomé nota mental de hablar con él sobre los límites. Luego le dije que yo era fiscal penal, no abogada civil, y que aunque lo fuera, no ayudaría a Santiago en nada. Me llamó ingrata. Colgué. Mi abuelo se disculpó después. Me acorraló, empezó a llorar diciendo que su hija no le hablaba. Debía haberlo pensado mejor. No estaba enfadada. Diana es una maestra de la manipulación. Siempre lo ha sido. No pasa nada, pero por favor, no le des más información sobre mi vida. Perdió el derecho a saber hace mucho tiempo. Cuando cumplí 30, mi abuelo me hizo una pequeña fiesta en casa con sus amigos más cercanos, gente que me conocía desde niña. El juez Marcos Beltrán estaba allí. Había sido su secretario 23 años atrás, y ahora era un juez respetado. Pasamos la noche hablando de leyes, de casos interesantes, y de cómo mantener la ética en un sistema que a menudo premia el compromiso. Tu abuelo habla de ti constantemente, me dijo. Está increíblemente orgulloso de lo que has logrado. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi abuelo rara vez expresaba orgullo directamente hacia mí, pero saber que se lo decía a otros significaba el mundo para mí. Él me salvó, dije en voz baja. Él y mi abuela. Me lo dieron todo. El juez Beltrán asintió. Me contó lo de tus padres, cómo te dejaron. Siento que pasaras por eso. No se preocupe, respondí. Si ellos me hubieran criado, probablemente sería una persona totalmente distinta, y no para mejor. Mirando atrás, no creo que apreciara realmente los sacrificios que mi abuelo hizo para criarme. Tenía 55 años cuando me fui a vivir con ellos definitivamente.
una edad en la que muchos planean sus años de descanso. En cambio, tuvo que criar a una bebé, luego a una niña pequeña, y luego a una adolescente rebelde. Nunca se quejó, simplemente aparecía cada día y me quería. Diana le guardaba rencor por eso. Sé que lo hacía. Veía nuestra relación y se sentía amenazada, como si el hecho de que mi abuelo amara a su nieta significara que la amaba a ella menos. Nunca entendió que el amor no funciona así. No tienes que elegir. Puedes amar a tu hija y a tu nieta. Puedes estar decepcionado con una y orgulloso de la otra, pero Diana siempre tenía que ser la víctima de cada historia. Perdió a sus padres a los 8 años, así que la mandaron fuera. Se quedó embarazada joven, así que estaba atrapada. Tuvo que dejarme con sus padres, así que la maltrataron. Nunca era su culpa, nunca su responsabilidad. Siempre el fallo de otros que la obligaban. De niña solía tenerle lástima y esperaba que se convirtiera en la madre que yo deseaba. Pero hacia los 25 años, esa lástima dejó paso a la aceptación. Ella era quien era. No iba a cambiar, y yo no necesitaba que lo hiciera. Mi abuelo se jubiló cuando cumplí 27, 40 años de magistrado. Un hito. Salió en las noticias, hubo despedidas, homenajes de cada institución legal. Fue muy elegante al respecto. Pero yo notaba que estaba listo. Listo para dejar de cargar con los problemas ajenos. Listo para vivir como un hombre, y no como una institución. Hablamos de viajar. Italia, Irlanda, crucero por el norte. Tenía una lista larga, pero su salud empezó a flaquear gradualmente. Nada grave, solo el desgaste de 82 años. Cansancio, dolores, movimientos más lentos. No se quejaba, pero empecé a notar que mis visitas eran más frecuentes, no solo los domingos, también noches entre semana. Le llevaba la cena, me aseguraba de que tomara sus medicinas. Al principio protestaba, decía que le trataba como a un inválido, pero sé que lo apreciaba. La casa se volvía demasiado silenciosa sin mi abuela y sin el trabajo para llenar sus días. Necesitaba a alguien con quien hablar. Pasábamos las noches charlando de todo: política, casos antiguos, gente que conocíamos. A veces solo nos sentábamos en un silencio cómodo, él leyendo, yo repasando expedientes. Estar juntos era suficiente, me dijo una noche. Criarte ha sido el mayor privilegio de mi vida. Levanté la vista de mis papeles. Tenía una mirada tierna, un poco nostálgica. Elena y yo pudimos ser padres 2 veces, primero con Diana, luego contigo, y sinceramente, la segunda vez fue mejor, quizás porque éramos mayores y más sabios. Quizás porque sabíamos lo rápido que pasa el tiempo, o quizás porque eres una niña extraordinaria, y fue fácil quererte. Sentí lágrimas en los ojos. Tú y la abuela me salvasteis. No sé qué habría sido de mí si no hubierais intervenido. Él negó con la cabeza. Nosotros no te salvamos, Helena, solo te quisimos. Tú te salvaste a ti misma. Tú decidiste quién querías ser a pesar de todo. El mérito es tuyo. Lo que más echo de menos son esas charlas, esa sensación de ser comprendida y aceptada por completo. Tener a alguien que creyera en mí incondicionalmente. Poca gente tiene eso, aunque sea una vez. Yo lo tuve por duplicado. Cada vez que Diana le llamaba, él era educado. Nunca me hablaba mal de ella, pero podía oír la decepción tras esas llamadas, la tristeza de que su hija se hubiera convertido en alguien que apenas reconocía, alguien que solo llamaba cuando necesitaba algo, normalmente dinero. Él siempre se lo daba, no porque ella se lo mereciera, sino porque era su padre y no podía evitarlo. Una vez le pregunté por qué seguía enviándole dinero. Solo se lo gasta en tonterías, no lo aprecia. Él suspiró. Lo sé, pero sigue siendo mi hija, y guardo la esperanza de que quizás, algún día, se dé cuenta de lo que de verdad importa. No es el dinero, Elena, es la esperanza. ¿Os habéis encontrado alguna vez con alguien que se aprovecha de la bondad familiar sin dar nada a cambio? ¿Cómo manejasteis la situación? Compartid vuestras reflexiones en los comentarios. El alegato inicial de Palacios fue una obra maestra de la ficción. Y escuchad, yo he procesado a suficientes mentirosos para reconocer el talento cuando lo veo. El tipo era bueno. Pintó a Diana como la hija abnegada, que fue separada de su amado padre por unos abuelos manipuladores que envenenaron la relación. Me describió a mí como una persona calculadora que aisló a un anciano y se convirtió en su única cuidadora para asegurar la herencia. El magistrado Pardo estaba pasando por un duelo profundo tras perder a su esposa de 60 años, argumentó Palacios, con voz llena de una falsa compasión. Estaba vulnerable, deprimido, y la acusada se aprovechó de esa debilidad. Lo manipuló para creer que ella era la única que se preocupaba por él. Este testamento no refleja los verdaderos deseos del magistrado Pardo. Refleja la campaña calculada de Elena Moreno para heredar su vasta fortuna.
Mantuve mi rostro impasible, pero por dentro estaba anotando mentalmente cada mentira para el interrogatorio. Tomás se levantó cuando empezamos. No necesitó drama. La evidencia era suficiente. Señoría, este caso es sencillo. El magistrado Pardo era brillante, cuidadoso y deliberado. Dejó todo a la persona que se lo ganó con 32 años de amor y presencia constante. La evidencia mostrará que los demandantes recibieron más de 800.000 euros de él en vida, con casi ningún contacto. Mientras tanto, Helena Moreno estuvo allí cada día. El juez Beltrán miró a Palacios. Llame a su primer testigo. La parte demandante llama a Diana Moreno. Mi madre se levantó alisando su discreto vestido negro. Iba vestida para dar pena. Maquillaje suave, pelo recogido. Parecía la imagen de la hija desconsolada, casi convincente si no la conocieras. Prestó juramento y se sentó. Palacios se acercó con una suavidad ensayada. Señora Moreno, describa su relación con su padre. La voz de Diana tembló. Él lo era todo para mí, mi héroe. Cuando mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 8 años, él y mi abuela me adoptaron, me criaron, me dieron un hogar. Hasta ahí, era verdad. Pero las omisiones calculadas estaban por llegar. Y cuando nació Helena, ¿cómo se involucró su padre? Estaba emocionado por ser abuelo, dijo Diana secándose una lágrima. ¿De dónde sacó ese pañuelo? ¿Lo traía preparado para el espectáculo? Quería ayudar. Yo era muy joven, 18 años, aún intentando encontrar mi camino. Cuando sugirió cuidar de Helena mientras Santiago y yo asentábamos nuestras carreras, pensé que sería temporal. Interesante enfoque. Palacios asintió con simpatía. ¿Pero se volvió permanente? Sí, dijo Diana con un nudo en la garganta. Se quedaron con ella. Nos hicieron parecer malos padres por querer labrarnos un futuro. Me hacía sentir culpable cada vez que no podía ir. Pusieron a mi hija en mi contra. Mantuve mi cara sin expresión, pero en mi mente estaba desarmando cada palabra. Tomás me miró. Asentí levemente. Estoy bien. Deja que se cabe su propia tumba. ¿Cambió su relación con su padre tras la muerte de su madre? Continuó Palacios. Se volvió distante, dijo Diana. Frío. De alguna manera me culpaba por no estar allí lo suficiente, pero yo lo intentaba. Llamaba. Iba cuando podía. Él me apartaba y se aferraba más a Helena. El juez Beltrán tomaba notas. Su cara era ilegible. ¿Cuándo supo del testamento? Tras el funeral, dijo Diana. Estaba en pleno duelo, y descubrí que no me había dejado nada. Cortó la asignación mensual que me pasaba. Se lo dio todo a Helena. Me rompió el corazón. Fue como un último rechazo. Palacios se giró al juez. Sostenemos que el magistrado Pardo fue objeto de influencia indebida, que ella lo aisló y manipuló en su vulnerabilidad. Este testamento no refleja su voluntad real. Tomás se levantó. Objeción. El abogado está testificando. Sostenida, dijo el juez Beltrán. Haga preguntas, señor Palacios. No hay más preguntas. El juez Beltrán miró a Tomás. Su turno. Gracias, señoría. Tomás se levantó y se acercó a mi madre sin sonreír. Profesional, directo, afilado. Señora Moreno, usted tenía 18 años cuando nació Helena. Sí, y voluntariamente la dejó con sus padres cuando ella tenía 3 meses. No es un sí o un no. Sí, pero... Gracias. Tomás sacó un calendario grande. Su padre llevaba registros minuciosos. Según este calendario, usted la visitó 4 veces el primer año de vida de Helena. Navidad, Semana Santa, su primer cumpleaños y un sábado cualquiera de julio. Correcto. Diana se puso roja. Tenía mucho que hacer. Era joven, como intentar apoyar la carrera de Santiago. Por supuesto. Hablemos de eso. Su marido era futbolista profesional. Ganaba mucho dinero. Sí. Según los registros de Hacienda, ganó más de 2 millones de euros en su carrera. Y aún así, usted necesitaba ayuda financiera mensual de su padre. Teníamos muchos gastos que 2 millones no cubrían. Tomás presentó los extractos bancarios. Su padre le pasó 3.000 euros al mes desde que Helena era bebé, y así durante más de 20 años. ¿Son más de 800.000 euros, señora Moreno? ¿En qué se empleó ese dinero? Palacios se levantó. Objeción, relevancia. Los demandantes alegan que merecen una parte del patrimonio. Estoy estableciendo lo que ya recibieron, argumentó Tomás. Se desestima. Responda a la pregunta. Diana se revolvió. Gastos corrientes, alquiler, comida, cosas normales. ¿Trabajó usted durante este tiempo? A veces. En el sector servicios. ¿Y su marido? Intentó varios negocios tras dejar el fútbol. Intentó, repitió Tomás, un bar de deportes que duró 11 meses, una empresa de entrenamiento sin alumnos,
una tienda de recuerdos que quebró en 2 años. Cada vez que uno de ellos fallaba, su padre ponía más dinero además de la mensualidad. Correcto, sí. Él quería ayudar, dijo Diana débilmente. Él quería que usted fuera independiente, corrigió Tomás. Pero en lugar de eso, usted se hizo dependiente. En los últimos 10 años de su vida, ¿cuántas veces vio a su padre? No lo sé. Varias. Tomás sacó otro documento. Según su diario, 8 veces en 10 años. Menos de una vez al año. El tribunal se quedó en silencio. ¿Y a eso le llama el comportamiento de una hija abnegada? Estaba ocupada. Tengo mi propia vida, protestó Diana. ¿Su propia vida? Repitió Tomás. ¿Incluía llamar por su cumpleaños? Silencio. Entiendo que no. Día del Padre, Navidades, tarjetas, regalos. A veces, susurró Diana. A veces. Señora Moreno, ¿cuándo fue la última vez que vio a su padre antes de que muriera? Silencio prolongado. No recuerdo exactamente. Fue en su 84 cumpleaños. 3 años antes de morir. Vino 90 minutos y se fue antes de la tarta. No volvió a verle hasta el funeral, ¿cierto? Supongo que sí. Sí. Deje que eso se asiente, señora Moreno. Una última pregunta. Ha testificado que su padre se distanció tras la muerte de su madre, pero ¿no es cierto que usted dejó de ir cuando él dejó de darle dinero extra sobre la mensualidad? No fue. Fue cuando él se jubiló y le dijo que la mensualidad seguiría, pero los extras se acabarían. No fue ni una vez en los siguientes 3 años. ¿Verdad o mentira? Él estaba enfadado conmigo. O ya no le servía para nada, dijo Tomás en voz baja. No hay más preguntas. Santiago subió al estrado después, y de alguna manera parecía aún más indiferente. Se revolvía en el traje como un niño obligado a ir a misa. Palacios empezó con preguntas fáciles. Señor Moreno, describa su relación con el magistrado Pardo. Nos llevábamos bien, dijo Santiago. Significado real. Se toleraban unos 90 segundos seguidos. No nos veíamos mucho por el fútbol los viajes. Pero le respetaba. Le respetaba. Qué risa viniendo de alguien que evitó pisar la casa de ese hombre durante 2 décadas. Palacios le guió por la misma historia de víctima. Cómo intentaron involucrarse, cómo el abuelo lo puso difícil, cómo se sentían apartados. Santiago fue menos convincente que Diana. Miraba el reloj como si tuviera algo más importante que hacer. Esto era una molestia. Era obvio para todos. El interrogatorio de Tomás fue letal. Señor Moreno, dice que quería estar en la vida de Helena. Sí. ¿A cuántos eventos escolares asistió? Santiago parpadeó. No lo sé. A varios. ¿Puede nombrar uno? Silencio. Santiago miró a Palacios, quien no podía ayudarle. Viajaba mucho. Su carrera terminó cuando Helena tenía 8 años. Después de eso, vivió a 2 horas de distancia. ¿Cuántas veces la vio? Íbamos de visita. ¿Cuántas veces? Presionó Tomás. Pregunto por un número específico. No recuerdo exactamente. Le sorprendería saber que, según Helena, usted entró en la casa del magistrado Pardo menos de 5 veces en 24 años, que se quedaba mayormente en el coche. Santiago apretó la mandíbula. Esa casa era tensa. El magistrado Pardo no me tragaba. ¿Por qué cree que no le tragaba? No sé. Era muy juicioso. O quizás, dijo Tomás sacando más papeles, le juzgaba por abandonar a su hija y luego pedirle dinero cuando sus negocios fallaban. Hablemos de esos fallos. 3 proyectos, 3 quiebras. En cada uno le pidió ayuda financiera al magistrado Pardo, ¿verdad? Él se ofreció, mintió Santiago. Se ofreció tras pedírselo a usted, interrumpió Tomás, y le dio el dinero a pesar de que apenas le soportaba. ¿Por qué? Porque amaba a su hija y quería ayudarla, incluso si ella estaba casada con alguien a quien él no respetaba, alguien que nunca aparecía para ver a su nieta, y ahora dice que merece más. Santiago estaba pálido. Somos familia. Tenemos derecho a algo. Familia, dijo Tomás despacio. Cuando Helena se graduó en el instituto, ¿fue usted? Creo que sí. ¿Lo cree? Tomás proyectó una foto. Esta es la foto de su graduación. Está el magistrado Pardo en primera fila. Está su abuela. Señor Moreno, ¿dónde está usted? Pude tener algún compromiso. No fue. Se perdió su graduación de universidad, la de Derecho, cada momento clave, y ahora quiere la mitad de lo que el hombre que sí estuvo allí ganó con su trabajo. Palacios se levantó. Objeción. Argumentativo. Sostenida, dijo el juez Beltrán. Prosiga. Tomás asintió. No hay más preguntas. El siguiente testigo de Palacios me sorprendió. Fue el doctor Raimundo Hueso, un psiquiatra que nunca conoció a mi abuelo. Realmente intentaban probar incapacidad. Un movimiento audaz, considerando cuánta gente podía testificar lo contrario.
Doctor Hueso, basado en los registros médicos, ¿qué puede decirnos del estado mental del magistrado Pardo en su último año? Basado en los informes, el magistrado mostraba signos de depresión tras la pérdida de su esposa de 60 años. La depresión en ancianos puede llevar a un juicio mermado, especialmente en relaciones y decisiones financieras. Así que pudo ser influenciado indebidamente. Es enteramente posible. Los ancianos con duelo depresivo son muy sugestibles, especialmente por cuidadores constantes. Tomás se levantó para el contrainterrogatorio. Doctor Hueso, usted nunca conoció al magistrado Pardo. No. Nunca lo evaluó, habló con él, ni lo observó de ninguna manera. Baso mi opinión en los registros médicos. Registros que muestran chequeos regulares con resultados normales para un hombre de su edad. Sí, pero la depresión. ¿Dónde está diagnosticada la depresión en esos registros? El doctor Hueso pasó las páginas. No está explícitamente, pero dada la circunstancia. Así que usted diagnostica a un hombre al que nunca ha visto con una enfermedad que no figura en sus informes médicos, y usa ese diagnóstico imaginario para dudar de su capacidad mental. Doy una opinión profesional basada en ninguna evidencia. Zanjó Tomás. No hay más preguntas. Palacios parecía desinflado. Llamó a un vecino que dijo que el abuelo parecía más retraído últimamente, y a un pariente lejano que dijo que el abuelo comentó una vez que ojalá Diana fuera más de visita. Ninguno ayudó mucho a su causa. Entonces fue nuestro turno. Tomás llamó al magistrado Andrés Michel, que sirvió en el Supremo con mi abuelo. Magistrado Michel, trabajó con el magistrado Pardo más de 20 años. ¿Notó algún declive en sus facultades intelectuales? En absoluto, afirmó con rotundidad. Guillermo estuvo lúcido hasta el último segundo. Comíamos juntos a menudo, discutíamos teorías legales complejas, debatíamos casos actuales. Su mente estaba tan ágil a los 87 como a los 60. ¿Discutió con usted sus planes de herencia? Sí. Me dijo que se lo dejaría todo a Helena. Dijo que ella se lo había ganado con años de devoción. Fue muy claro, sin confusiones, sin presiones, solo un padre queriendo asegurar que quien de verdad cuidó de él estuviera bien atendida. Tomás llamó a 3 testigos más, todos amigos cercanos. Todos testificaron sobre la lucidez de mi abuelo. Todos confirmaron que él hablaba de su testamento de forma abierta y totalmente deliberada. Después, Tomás llamó a la abogada que redactó el testamento, Margarita García, que llevó los asuntos de mi abuelo durante 30 años. Señora García, guíenos por la redacción del último testamento del magistrado Pardo. Me contactó 2 años antes de morir. Quería actualizarlo todo. Nos reunimos varias veces. Fue muy específico. Quería que Helena heredara todo. Quería cesar la asignación mensual a Diana. Previó que esto podría ser impugnado, así que incluyó una declaración firmada de su propia lucidez e intención clara. ¿Parecía confundido o coaccionado? Para nada. Fue metódico. Trajo documentación para justificar sus decisiones. No quería ambigüedades. ¿Qué tipo de documentación? ¿Registros de la ayuda financiera dada a Diana por años? Diarios con la frecuencia de las visitas. Quería asegurar que si esto llegaba a juicio, la verdad fuera evidente. Palacios no tenía nada con qué rebatir. Margarita García se mantuvo firme. Al terminar la sesión, capté la mirada de mi madre. Apartó la vista rápido. Bien. Debería sentirse incómoda. Mañana testifico yo. Mañana finalmente diré todo lo que he querido decir durante 32 años bajo juramento ante un juez que sabe la verdad. ¿Qué creéis que pasará cuando Helena testifique? Dejad vuestras teorías en los comentarios y no olvidéis suscribiros. Me desperté temprano, no con nervios, sino con expectación. Hoy por fin diría mi verdad y ellos tendrían que sentarse a escuchar bajo juramento ante un juez que entendía el percal. Me vestí con cuidado. Traje azul marino, joyas sencillas, pelo recogido, profesional, creíble, alguien que se gana cada euro que tiene. Tomás me recogió en el juzgado, lista, más que lista. Recuerda, solo la verdad. No dejes que Palacios te saque de quicio. Sonreí. Soy fiscal, Tomás. Sé cómo manejar las preguntas difíciles. Cierto, rió él. Vamos. La sala se llenó rápido. El rumor se había extendido. Mi abuelo era conocido. Había curiosidad. El juez Beltrán tomó su asiento. Señor Goldstein, su siguiente testigo. Tomás se levantó. La defensa llama a Helena Moreno. Subí al estrado. Levanté la mano derecha y juré decir la verdad. Finalmente, Tomás empezó suave. Helena, cuéntale al tribunal cómo fue tu infancia. Respiré hondo. Nací cuando mi madre tenía 18 años. Ella y mi padre decidieron que no estaban listos para ser padres. A los 3 meses me dejaron con mis abuelos. Lo que iba a ser temporal fue permanente.
Se fueron y rara vez volvieron. ¿Cuántas veces la visitaron? De niña, quizás 3 o 4 veces al año. A medida que crecí, las visitas mermaron. De adolescente, 2 veces al año si tenía suerte. Navidad y quizás mi cumpleaños. Mi padre incluso menos. ¿Cómo te afectó eso? Pronto entendí que no podía contar con ellos, pero tenía a mis abuelos. Estaban en todo: funciones de teatro, fútbol, debates. Me ayudaban con los deberes, me enseñaban a cocinar, me llevaban a museos. Eran mis padres en todo lo que cuenta. ¿Aportaron Diana y Santiago algo financiero? No. Mis abuelos pagaron todo: ropa, libros, universidad, derecho, todo. Diana y Santiago tomaban dinero de mi abuelo, pero nunca dieron nada. Tomás me guió por toda mi infancia. Cada evento perdido, cada promesa rota, cada llamada sin contestar, aquella Navidad que Diana pasó pegada al teléfono, el día del padre que Santiago no cogió el móvil en 3 días, mantuve mi voz calmada, objetiva, no pedía pena, establecía un patrón. Cuando murió tu abuela, ¿qué pasó? Pedí un semestre libre en la carrera para estar con mi abuelo. Estaba destrozado. 60 años de matrimonio. No podía dejarle solo. ¿Ayudó tu madre? Vino al funeral y se fue al momento. No ayudó con nada, ni le preguntó cómo estaba después. Me mudé con él 6 meses para asegurar que estaba bien, y después nos volvimos aún más cercanos. Llamaba a diario, iba a cenar cada domingo. Cuando se jubiló, pasamos más tiempo juntos. Me guió en mi carrera, me enseñó todo sobre leyes. Era mi abuelo y mi mejor amigo. Mi voz se quebró un poco. Me aclaré la garganta. ¿Cuándo supo del testamento? En la lectura, una semana tras su muerte. Me quedé en shock. Pensé que heredaría objetos personales. No sabía que había acumulado tanto. Ciertamente no sabía que me lo dejaba todo. ¿Habló alguna vez del testamento con él? Nunca. Él nunca me dijo sus planes. Creo que quería que le quisiera sin motivos ocultos. Y así fue. ¿Qué dice ante la acusación de que le manipuló? Miré directo a mi madre. He pasado 3 décadas a su lado. No le manipulé. Le quise. Hay una diferencia. Tomás se sentó. Ahora venía el contrainterrogatorio de Palacios. Se levantó despacio. Esa mirada de cuando creen que han encontrado un ángulo. Señora, Moreno, ha testificado que rara vez veía a sus padres, pero ¿no podría haber contactado usted más? ¿Haberse esforzado? Yo era una niña la mayor parte del tiempo, respondí con calma. Los niños no organizan las visitas, los padres lo hacen, pero de adulta vi que no les interesaba. Solo llamaban por dinero, solo venían si les venía bien. Dejé de perseguir a gente que no quería ser encontrada. Palacios caminaba, se pinta como la nieta abnegada, pero ¿no es cierto que aisló a su abuelo de su hija? ¿Que se hizo indispensable para que él le dejara el dinero? No necesité aislarle. Ellos se aislaron solos. Mi abuelo tomaba sus decisiones basándose en quién estaba de verdad a su lado. Usted es ambiciosa, estudió derecho, es fiscal, todo con su ayuda y contactos. ¿No le usó para trepar en su carrera? Mantuve mi rostro impasible pese a la rabia. Mi abuelo me guió porque quiso, porque estaba orgulloso, porque verme triunfar le daba alegría. Eso no es manipulación, es amor familiar. Palacios intentó varios ángulos. Sugirió que envenené a mi abuelo contra Diana, que la mantuve lejos a propósito, que le convencí para que dejara de hablarle. Respondí a cada intento con calma y hechos. ¿Se ha beneficiado usted económicamente de su relación con él? Intentó Palacios. ¿En qué sentido? Él pagó su educación, su vida, todo. Sí, porque soy su nieta, y él quiso. Igual que le dio a mi madre más de 800.000 euros en 20 años. ¿Cuál es la diferencia? Yo estuve presente. No solo tomé su dinero, le di mi tiempo, mi amor y mi compañía. ¿Qué dio ella? Objeción, gritó Palacios. El juez Beltrán dijo: el punto ha quedado claro. Palacios intentó recuperar el mando. Hablemos de su último año. Usted iba a visitarle a menudo, demasiado a menudo, dirían algunos. ¿Iba para vigilar su estado mental, para asegurar que no cambiara el testamento? Iba porque le quería y estaba solo. Si me importara el testamento, habría preguntado. Nunca lo hice. Él tomó sus decisiones sin mi opinión. Fue muy conveniente. Palacios sonrió burlón. Señora Moreno, ¿no sabía usted exactamente lo que iba a heredar? ¿Que pasó años preparándose para este momento? Me incliné un poco hacia adelante. Señor Palacios, pasé años queriendo a mi abuelo. Si mi motivo fuera la herencia, habría perdido mucho tiempo. Podría haberme labrado una carrera sola, en lugar de cenar con un anciano cada domingo, pero le elegí a él porque valía más que cualquier dinero, algo que sus clientes nunca entenderán. Palacios se puso pálido.
No hay más preguntas. Bajé y volví a mi sitio. Tomás se inclinó. Lo has bordado. Asentí, fijándome en mi madre. Estaba llorando. Lágrimas de verdad. Quizás arrepentimiento real, o ver que perdía. Difícil saber con Diana. El juez Beltrán miró a ambos abogados. ¿Algo más? Tomás se levantó. Una prueba más, señoría. Proyectó imágenes en la pantalla. Fotos de mi infancia. Mi abuelo en mis partidos de fútbol. Mi abuela en la función. Mi abuelo y yo en las graduaciones. Cada hito registrado. Fíjense en quién falta, dijo Tomás. Diana y Santiago Moreno. No porque fueran excluidos, porque eligieron no estar. Luego los registros financieros, cada pago a Diana, cada excusa pidiendo más dinero, cada promesa de visita que rompió. La evidencia era demoledora. El juez Beltrán revisó todo con cuidado. Finalmente dijo: he visto suficiente. Receso hasta mañana para los alegatos finales y la sentencia. Al irnos me sentí más ligera. Había dicho todo. La verdad estaba fuera. Ahora solo quedaba esperar a la justicia. Los alegatos finales fueron a las 9 de la mañana. Casi no dormí, no por nervios, sino por adrenalina. Estaba terminando. De una forma u otra, mañana sabría si se respetaban los deseos de mi abuelo o si mis padres lograban reescribir la historia. Al llegar, la sala estaba llena. Los pleitos de herencia no suelen ser tan interesantes, pero con un juez famoso, la nieta fiscal y décadas de drama familiar, todos querían sitio. El juez Beltrán presidió puntual. Señor Palacios, su alegato final. Palacios se levantó y empezó su última defensa. Habló de los lazos de sangre sagrados sobre la amistad, de que Diana era la hija y merecía consideración, de que yo solo era la nieta, como si el amor y la lealtad valieran menos por un grado generacional. El magistrado Pardo era un hombre sufriendo, argumentó Palacios. Había perdido a su mujer de 60 años. Estaba vulnerable, deprimido, influenciable. La acusada explotó eso, le aisló de su hija, se puso ella misma como única cuidadora, le manipuló para creer que ella era la única que le quería. Este testamento no refleja los deseos de Guillermo Pardo, refleja la campaña calculada de Elena Moreno para heredar. Siguió así 20 minutos, creando un relato sin base real, pero que sonaba convincente si no sabías la verdad. Cuando se sentó, Tomás se levantó. No necesitó florituras. Los hechos hablaban solos. Señoría, este caso es, en realidad, muy simple. El magistrado Pardo era una mente legal brillante que pasó 40 años dando sentencias razonadas. Su testamento no fue distinto. Dejó sus bienes a quien se los ganó, no por engaño, sino por amor y presencia constante durante décadas. Tomás desglosó las pruebas para el juez, los documentos de la indiferencia de Diana, los registros financieros de cómo tomó cientos de miles sin dar nada, los testimonios de los colegas del abuelo confirmando su lucidez, los calendarios probando la ausencia de los Moreno. Los demandantes alegan influencia indebida, pero la evidencia muestra que el magistrado simplemente tomó decisiones racionales basadas en el comportamiento observado. Le dio a su hija cada oportunidad, cada posibilidad de estar presente, cada indulgencia. Ella no apareció. Elena Moreno apareció cada día. Eso no es manipulación, es devoción. Tomás pausó y entonces tomó un riesgo. Señoría, usted conoció al magistrado Pardo, fue su secretario, vio su carácter, su integridad. ¿Cree que era el tipo de hombre manipulable por su nieta? ¿O era el tipo que tomaba decisiones basadas en principios y observación? Meter el conocimiento personal del juez era un riesgo, pero Palacios abrió la puerta al no objetar a que Beltrán llevara el caso. El juez Beltrán mantuvo su cara neutral. El tribunal entrará en receso para revisar la evidencia y dictar sentencia. Nos quedamos allí mientras él salía. Miré a mis padres. Santiago parecía aburrido, mirando el móvil como quien espera al dentista. Diana parecía ansiosa. Las lágrimas de antes en la sala habían dado paso a una preocupación real. Debía estarlo. 30 minutos pasaron como 3 horas. Finalmente, el oficial nos llamó. El juez Beltrán volvió con una carpeta gruesa. Mi corazón latía fuerte. Era el momento. He revisado minuciosamente toda la evidencia y testimonios. Empezó. Este es un caso difícil porque trata de relaciones familiares complejas y a menudo dolorosas. Sin embargo, mi papel no es juzgar la calidad de esas relaciones. Mi papel es determinar si el testamento del magistrado Pardo debe mantenerse tal cual fue escrito. Miró directo a mis padres. Los demandantes alegan influencia indebida y falta de capacidad mental. La evidencia no apoya ninguna de las dos. Múltiples testigos testificaron sobre su lucidez. Sus registros médicos no muestran declive cognitivo. Su abogada confirmó que planeó su herencia de forma metódica y prudente. La acusación de influencia indebida requiere probar que alguien controló o manipuló las decisiones del testador.
La evidencia muestra lo contrario. El magistrado Pardo tomó sus decisiones independientemente basado en años de observación. Diana volvió a llorar. Santiago parecía enfadado, prestando atención por fin. El juez Beltrán siguió. Lo que la evidencia muestra es un patrón de ausencia de los demandantes y presencia de la demandada, un patrón de toma financiera de los demandantes y responsabilidad financiera de la demandada, un patrón de promesas rotas de un lado y compromisos cumplidos del otro. El magistrado Pardo no necesitó ser manipulado para ver este patrón. Vivió en él 32 años. Se me encogió el pecho. Aquí estaba. El momento en que el tribunal dictamina que el testamento refleja la voluntad real, que hubo capacidad, que no hubo coacción. El testamento se mantiene tal como está escrito. Se desestima la demanda. Diana estalló en llanto. Santiago murmuró algo, pero Beltrán no había terminado. Además, impongo las costas del juicio a la parte demandante. Han traído este caso sin base, causando gastos innecesarios y estrés emocional. Ellos pagarán este litigio. Palacio se levantó rápido. Señoría, respetuosamente pedimos que se reconsidere. Mi decisión se mantiene. Letrado. El mazo golpeó con un chasquido seco que resonó en el silencio. El juicio había terminado. Todo había terminado. Así de simple. 32 años de abandono no se borran con un pleito. 32 años de amor no se destruyen con codicia. Los deseos finales de mi abuelo se respetarían. Y más aún, mis padres pagarían por haber perdido. Tomás me dio la mano. Felicidades, Helena. Asentí, incapaz de hablar por la emoción. Mientras recogíamos, mi madre se acercó, con el rímel corrido. Helena, por favor, ¿podemos hablar? La miré de verdad. Estaba llorando, su maquillaje deshecho, pareciendo mayor de sus 50 años. En ese momento, casi sentí algo. No simpatía, más bien lástima. No hay nada que hablar, Diana. Soy tu madre, dijo ella desesperada, intentando agarrarme del brazo. Me aparté. Tú eres quien me parió. Mi madre fue Helena Pardo. Mi padre fue Guillermo Pardo. Ellos se ganaron esos nombres estando presentes. Tú solo eres Diana, una extraña que tomó el dinero de mi abuelo durante 30 años, y ahora otra vez. Por favor, susurró. Cometí errores, pero sigo siendo tu madre. No, dije tajante. Tuviste cada oportunidad de serlo. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada domingo durante 32 años. Elegiste no estar. No puedes reclamar el título solo porque hay dinero de por medio. Ella intentó alcanzarme de nuevo. Me alejé más. No vuelvas a contactar conmigo. No llames. No vengas a mi casa. No mandes cartas ni correos. Hemos terminado. Terminamos cuando yo tenía 3 meses. Esto solo lo hace oficial. Salí de la sala con Tomás. Detrás oí los sollozos de Diana y la voz enfadada de Santiago diciéndole que se calmara. Pero no miré atrás. Ni una vez. Por primera vez en mi vida me sentía totalmente libre. Libre de la esperanza de que cambiaran. Libre de preguntarme si era suficiente. Libre del peso de sus fracasos. Mi abuelo me había dado un último regalo. Me dio la razón. Demostró que el amor importa más que la sangre, que estar importa más que aparentar, que merecía todo lo recibido porque me lo había currado años con mi presencia sencilla y constante. Lo primero que hice al salir del juzgado fue ir al cementerio. Me senté en la hierba junto a su lápida, al lado de la de mi abuela. Los tulipanes que planté hace meses estaban en flor. Ganamos, dije bajito. Intentaron quitártelo, intentaron reescribir la historia, pero la verdad salió. Tus deseos se respetarán. El viento movió las hojas de los árboles. Me gusta pensar que era él reconociéndome, diciéndome que estaba orgulloso, que sabía que lucharía por él, como él siempre luchó por mí. Estuve allí mucho rato, llorando y riendo, dándoles las gracias a ambos por salvarme cuando mis padres pasaron de mí, prometiendo honrar su legado, usar bien los bienes, vivir una vida que les hiciera sentir orgullosos. Cuando el sol bajó, me levanté para irme, pero no sin antes plantar unos bulbos más alrededor, un recordatorio de que el amor perdura, de que florece cada primavera, de que sigue ahí aunque los que queremos se hayan ido. Esa noche conduje a casa con una paz que no recordaba en meses. Se había hecho justicia. La verdad había ganado y por fin podía seguir adelante sin mirar atrás. O eso creía, porque la vida aún me tenía alguna sorpresa. 6 meses después de la sentencia, la vida se había asentado en un nuevo ritmo. Trabajo, gimnasio, cenas ocasionales con amigos, mayormente viviendo en el espacio que me había creado. La herencia estaba invertida de forma segura, rindiendo en silencio mientras yo seguía trabajando porque el trabajo importaba más que el dinero. Entonces, un sábado por la mañana, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Por la mirilla había una mujer de unos 60 años que no reconocí.
Abrí con precaución. ¿Puedo ayudarla? ¿Helena Moreno? Preguntó. Sí, soy Pilar Caballero. Fui vecina de su abuelo 30 años. La recordé vagamente. La mujer que encontró a mi abuela tras el derrame. Claro, pasé. Me siguió dentro con un sobre grande. Debí venir antes, pero no estaba segura de si debía. Pero tras el juicio, sentí que tenía que ver esto. Me dio el sobre. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas con la letra de mi abuelo, dirigidas a Diana, pero nunca enviadas. Las encontré ayudando a limpiar su despacho tras su muerte, explicó Pilar. Él me pidió que le ayudara a organizar sus papeles. Estaban en un cajón con una nota que decía, inconfesables. Leí algunas. Espero que no le importe, pero necesitaba saber qué contenían antes de dárselas. Cogí la primera. De hace 20 años. Querida Diana. Empezaba. Escribo esto porque no puedo decírtelo a la cara sin enfadarme. Hoy Helena tuvo su función de baile. Estuvo maravillosa. No paraba de mirar al público buscándote. Vi cómo se le caía la cara al ver que no estabas. ¿Cuántas veces más tendré que ver el corazón roto de mi nieta porque no te molestas en venir? Leí más, cada una registrando un momento perdido, una promesa rota, otro intento de mi abuelo de entender por qué su hija era alguien que no reconocía. Unas con rabia, otras con tristeza, todas con dolor. Una, de solo 2 años antes de morir, destacaba. Diana, te he dado más de 600.000 euros en estos 20 años. Me decía que te ayudaba a asentarte, a crear un hogar, pero empiezo a ver que solo alimentaba tu negativa a madurar. Seguiré dándote la mensualidad porque eres mi hija, y no puedo cortarte el grifo del todo. Pero se acabó el dinero extra. Se acabó salvar a Santiago de sus fallos. Se acabó fingir que esto ayuda cuando solo prolonga tu dependencia. Espero que algún día entiendas que el mayor regalo que te di no fue el dinero. Fue Helena. Me la diste y ella me salvó tras morir tu madre. Ella le dio sentido a mi vida otra vez. Solo desearía que vieras lo que yo veo cuando la miro. Ojalá vieras lo que te estás perdiendo. Dejé las cartas. Las lágrimas corrían. Pilar me pasó un pañuelo. Pensé que debía saberlo, dijo suavemente. Él la quería muchísimo, y nunca dejó de esperar que Diana cambiara, aunque sabía que no lo haría. ¿Por qué no las envió? Pregunté. Creo que necesitaba escribirlas, pero sabía que no cambiarían nada. Tu madre es quien es. Él lo aceptó, aunque no le gustara. Tras irse Pilar, pasé horas leyendo cada carta. Eran la crónica de su lucha interna entre el amor a su hija y la aceptación de sus límites, entre el deseo de ayudar y ver cuándo la ayuda se volvía perjudicial. Las cartas revelaban algo más. Cuánta alegría le daba yo, cuán orgulloso estaba de cada logro, qué agradecido se sentía de que el fracaso de Diana como madre le diera a él una segunda oportunidad como padre. A veces me siento culpable, decía una carta. Culpable porque me alegra que ella te dejara con nosotros. Culpable porque su ausencia me dio algo precioso. Pero no puedo arrepentirme de tenerte en mi vida, Helena. Eres el mejor regalo que nunca pedí. Llamé a Tomás. He encontrado cartas. Mi abuelo le escribía a Diana pero nunca las enviaba. ¿Qué dicen? Todo lo que probamos en el juicio, pero más personal, más crudo. Tomás. Él lo registraba todo, no solo por temas legales. Lo hacía para entenderlo él mismo. Suena a él, dijo Tomás. Tenaz y metódico hasta en el dolor. ¿Debería enseñárselas a Diana? Pregunté. ¿Por qué querrías eso? No lo sé. Quizás para que vea cuánto le dolió, que se perdió. Tomás calló un momento. Helena. Ella ya lo sabe. En el fondo lo sabe. Enseñarle esto no cambiará nada. Solo te hará sentir que debes ayudarla con su culpa, y eso no es tarea tuya. Tenía razón. La culpa de Diana era suya, no mía para aliviarla. Guardé esas cartas conmigo, sumándolas a la caja de cosas de mi abuelo que conservaba. Eran la prueba de su amor, de su lucha y de su elección final, de priorizar a quien le priorizó a él. Una semana después, coincidí con el juez Beltrán en una conferencia legal. Helena me saludó cálidamente. ¿Todo bien? Todo bien, respondí con honestidad. De verdad, estoy feliz. Ese juicio fue duro, pero necesario. Tu abuelo estaría orgulloso de cómo lo llevaste. Juez Beltrán, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Alguna vez habló con mi abuelo sobre Diana? Sobre la situación. Asintió despacio varias veces. Le costaba mucho aceptarlo. Quererla, pero que no le gustara la persona en la que se había convertido. Se sentía culpable también, como si hubiera fallado como padre. Él no falló, dije segura. Él hizo todo bien. Ella simplemente tomó decisiones distintas. Se lo dije muchas veces, replicó Beltrán. Pero los padres cargan con culpas que a veces no entendemos. Lo importante es que nunca dejó que esa culpa nublara su juicio. Vio claro quién merecía qué.
por eso su testamento fue blindado. Fue una decisión basada en la observación y los hechos, no en la emoción. Esa charla se me quedó grabada. Mi abuelo luchó más de lo que creía, pero al final tomó la decisión correcta, no la fácil, la correcta. Esa noche redacté mi propio testamento. Solo tengo 32 años, pero el juicio me enseñó la importancia de dejarlo claro. Lo dejé todo a organizaciones benéficas, becas para educación, ayuda legal para niños vulnerables, nada para Diana ni Santiago. No por malicia, sino porque ya recibieron suficiente. También escribí una carta para abrirse tras mi muerte, explicando mis motivos, como hizo mi abuelo. No porque deba explicaciones, sino para que todo esté claro. Para que quienes vengan entiendan que mis elecciones fueron deliberadas, basadas en principios y observación, no en manipulación ni rencor. El tiempo pasó, las estaciones cambiaron, la vida siguió. Me convertí en fiscal jefe de mi departamento. Empecé a mentorizar a abogados jóvenes, mantuve la tradición de la cena del domingo, aunque ahora con amigos en vez de con mi abuelo, diferente, pero sagrada igualmente, y poco a poco, muy despacio, empecé a sentirme yo misma otra vez. No la persona definida por unos padres ausentes o unos abuelos devotos. Solo yo, Elena, construyendo mi vida bajo mis términos. Un año después de la sentencia, ocurrió algo inesperado. Me ofrecieron una plaza de jueza. A los 33 años, sería una de las más jóvenes en sentarse en un estrado en el país. El Ministerio de Justicia me llamó directamente. Su historial es impecable, dijeron. Su abuelo estaría orgulloso. Él me diría que soy demasiado joven. Respondí sincera. Que necesito más experiencia. Quizás, pero creemos que está lista. ¿Acepta? Lo pensé exactamente 10 segundos. Sí, acepto. El proceso de nombramiento fue intenso. Chequeos de pasado, entrevistas, audiencias públicas. En una, alguien preguntó sobre el pleito. Sra. Moreno, usted estuvo involucrada en un litigio contra sus padres por la herencia de su abuelo. Algunos cuestionan si eso muestra falta de valores familiares. ¿Qué responde? Miré directo a quien preguntaba. Respondo que los valores familiares significan valorar a quienes están ahí. Mis abuelos demostraron valores familiares reales, criando a una niña que no era su responsabilidad legal. Estuvieron en cada evento, apoyaron cada meta, quisieron incondicionalmente. Esos son valores familiares. Mis progenitores demostraron lo contrario. El pleito no fue por dinero, fue por honrar los deseos de un hombre que se ganó el respeto con 40 años de servicio judicial y 32 de abuelo devoto. La sala cayó, luego alguien empezó a aplaudir, otros le siguieron. El nombramiento se aprobó. Jueza Helena Moreno. El legado continuaba. El primer día que me senté en el estrado, usé su toga. Los auxiliares la encontraron en el almacén, limpia y planchada para mí. Me quedaba grande, me pesaba en los hombros, pero no me importó. Sentí que él estaba allí conmigo. Mi primer caso fue una disputa de custodia. Padres peleando por un niño de 5 años, cada uno alegando que el otro no era apto. Al oír los testimonios, me vi a mí misma en ese niño, atrapada entre adultos que tomaban decisiones basadas en orgullo y rabia más que en amor. Al dictar sentencia, hablé directo a los padres. Este niño no pidió nacer en vuestro conflicto. Se merece padres que estén presentes, que pongan sus necesidades por encima de su ego, que entiendan que el amor se demuestra con actos, no con biología. Dicté custodia compartida con terapia obligatoria de coparentalidad, y puse a un defensor del menor para asegurar que la voz del niño fuera oída, porque los niños recuerdan quién estuvo ahí, recuerdan quién les hizo sentir seguros, lo recuerdan todo. Aseguraos de que lo que recuerde sea amor y no guerra. Tras la audiencia, mi secretario dijo, Jueza Moreno, eso fue potente. Era personal, admití, pero era la verdad. El rumor corrió sobre la nueva jueza que no toleraba el egoísmo parental. Mi agenda se llenó de casos de derecho de familia, herencias, custodias. Aplicaba el mismo principio en cada decisión. Los actos importan, la presencia importa, la constancia importa, la biología no garantiza nada. A los 6 meses de ser jueza, me llegó un caso de herencia. Hijos adultos impugnando el testamento de su padre anciano, alegando que su cuidadora le había manipulado. Los hechos eran casi un calco de mi propia historia. Me vi obligada a inhibirme del caso, demasiado cercano. Pero antes de hacerlo, llamé a ambos abogados a mi despacho. Me retiro de este caso por experiencia personal con hechos similares. Pero les diré esto a ambos. Asegúrense de que su evidencia muestre un patrón, no solo hechos aislados. Muestren al tribunal quién estuvo allí siempre. Eso es lo que importa. No la biología, no la expectativa, sino la presencia.
El caso pasó a otro juez que dictó exactamente lo mismo que yo hubiera hecho. La cuidadora ganó. Los hijos perdieron. Los actos tienen consecuencias. Pasaron los años y me gané una fama. La jueza Moreno era justa pero firme. No toleraba manipulaciones. Valoraba la verdad sobre la conveniencia. Protegía a los niños y vulnerables. Decidía basándose en evidencias, no en emociones. A los 3 años de ser jueza, recibí una llamada de un número desconocido. Aunque sabía que no debía, contesté. Era Santiago. Helena, necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre Diana. Está enferma. Corazón. Quiere verte. ¿Cómo de enferma? Los médicos dicen meses, quizás un año. Recibí la noticia sin emoción. Lo siento. Siento que no esté bien, pero no iré. Es tu madre, por Dios. No, no lo es. Ya hablamos de esto. Ella tomó su decisión. Yo tomé la mía. Ella tiene arrepentimientos. Seguro que sí. El arrepentimiento es fácil ante las consecuencias. Dile que espero que encuentre paz, pero no seré parte del proceso. Eres fría, Helena, dijo Santiago. Soy honesta. Hay una diferencia. Adiós, Santiago. Colgué y bloqueé el número. ¿Sentí culpa? Un poco. Pero la culpa no me obligaba a nada. Ella tuvo 33 años para crear una relación. Eligió no hacerlo. Su enfermedad no borraba ese pasado. El trabajo seguía. Casos venían y se iban. Tomaba decisiones que afectaban vidas, siempre pensando en mi abuelo, en sus principios, en hacer lo correcto más que lo fácil. A los 5 años de ser jueza, recibí la noticia de la muerte de Diana. Santiago mandó un correo corto, sin detalles, solo que quería avisar. Lo leí una vez y lo borré. No fui al funeral, no mandé flores, no contacté con Santiago. Ella era una extraña que casualmente me parió. Su muerte no cambió nada. Los que sabían mi historia en el trabajo preguntaron si estaba bien. Estoy bien, respondí sincera. Ella no era parte de mi vida. Su muerte no cambia eso. Algunos pensaron que era insensible. Otros entendieron. No me importaba. Sabía mi verdad. Sabía qué viví. Sabía quién estuvo y quién no. Eso bastaba. 6 meses después de la muerte de Diana, me propusieron para el Tribunal Superior de Justicia de mi comunidad. A los 38 años, sería una de las magistradas más jóvenes de la historia. La audiencia de confirmación fue dura. Se escudriñó cada sentencia, se analizó cada palabra, y claro, alguien sacó el tema de mis padres. Señora Moreno, su madre murió el año pasado. Algunos senadores temen que no mostrara compasión, ni siquiera fue a su funeral. ¿Qué responde? Miré fijo al senador. Respondo que la compasión se gana. Mi progenitora tuvo 38 años para crear un vínculo. Eligió no hacerlo. Su muerte es triste en el sentido universal en que cualquier muerte lo es. Pero no lamento la pérdida de una madre que nunca tuve. Eso no es falta de compasión, es honestidad. Pero ella le dio la vida. ¿No merece eso un recuerdo? Senador, parir es biología. Ser madre es un acto. Ella hizo lo primero, no lo segundo. Honro a quienes de verdad me criaron y cuidaron. Mi abuela me crió. Ella merece el título. Diana Moreno no. La confirmación se aprobó. Magistrada Helena Moreno, ocupando el lugar de mi abuelo en la alta judicatura. El círculo se cerraba. Mi primer año en el Tribunal Superior fue todo lo que esperaba. Casos complejos, impacto real, poder moldear la ley de formas significativas. Escribí ponencias sobre derechos parentales, abuso de ancianos, leyes de sucesiones, cada una basada en mi experiencia pero anclada en precedentes y principios. Una ponencia se volvió especialmente influyente. Fue un caso de privación de patria potestad donde los padres alegaban que merecían una segunda oportunidad tras años de abandono. Escribí: la paternidad no es un derecho absoluto, es una responsabilidad ganada. La biología es un punto de partida, no un destino. Los derechos parentales deben ganarse con actos constantes, no solo con ADN. Un padre que no está, que no apoya, que no quiere, pierde el derecho a ser llamado tal. El bienestar del niño está sobre el deseo del progenitor. Los críticos dijeron que dejaba que mi experiencia nublara mi juicio. Los partidarios dijeron que por fin alguien ponía la necesidad del niño sobre el sentimiento del padre. Yo dije que solo decía la verdad. Esa doctrina cambió cómo los juzgados de mi zona veían casos de abandono parental. Dio a los jueces un marco para priorizar a los niños sin sentirse culpables. 2 años después de llegar al Tribunal Superior, recibí un paquete sorpresa. Dentro había una cajita de joyas y una nota de alguien que no conocía. Encontré esto entre las cosas de Santiago Moreno tras morir. Pensé que querría tenerlo. Santiago había muerto. No sentí nada. La caja contenía el anillo de bodas de Diana, un aro de oro sencillo,
Lo miré mucho rato, luego lo guardé en un cajón y no volví a mirarlo. 10 años después de morir mi abuelo, me invitaron a dar un discurso en la Facultad de Derecho. Querían que hablara de mi carrera, de ser magistrada, de los casos llevados. Acepté, pero al prepararlo vi que quería decir algo distinto, algo sobre familia, sobre amor, sobre la diferencia entre biología y pertenencia. El auditorio estaba lleno de estudiantes, caras jóvenes buscando claves de éxito. Me puse tras el atril y aparté mis notas. Soy la magistrada Helena Moreno. Sirvo en el Tribunal Superior, puesto que un día ocupó mi abuelo. Pero no es de eso de lo que quiero hablar hoy. Quiero hablar de quienes me criaron. Les conté la historia, la de verdad, la del abandono de bebé, la de mis abuelos que no tenían por qué elegirme y me eligieron, de aprender que la familia se hace con actos, del testamento, de la demanda, del juicio, de defender a quienes me defendieron. Mi abuelo me dejó todo. No porque le manipulara, sino porque estuve allí cada día 32 años. Y cuando cuestionaron si lo merecía, tuve que probarlo. Tuve que mostrar que mi amor y presencia valían más que la sangre. Los alumnos oían en silencio. Esto es lo que aprendí. El éxito no es solo la carrera, es la integridad. Es estar presente siempre, sobre todo cuando es difícil. Es honrar a quienes invirtieron en ti, siendo alguien que merezca esa inversión. Pude tomar el dinero e irme, vivir de rentas, pero no es lo que él quería. Quería que usara lo que me dio para marcar la diferencia. Así que seguí sirviendo. Trabajo muchas horas, llevo casos duros, pero tengo la opción de pedir cuentas a la gente, de defender a quienes necesitan un defensor. Ese es el legado que me dejó. No el dinero, sino el propósito. El discurso acabó con una ovación. Tras él, los alumnos hicieron cola para hablar. Algunos compartieron sus historias de familias raras, de abuelos que los criaron, de padres que fallaron. No sabe lo que esto significa para mí, dijo una chica llorando. Siempre me sentí mal por no querer a mi padre biológico. Ahora entiendo que no le debo nada. La miré fijo. No le debes nada. Debes lealtad a quien te cuidó. El resto es ruido. 15 años después de morir mi abuelo, estaba en mi despacho y cayó una foto vieja de un libro de leyes. Mi abuelo, mi abuela y yo en mi 8 cumpleaños. Llenos de tarta, riendo, rebosando amor, miré esa foto mucho rato. Me lo dieron todo, no solo oportunidades. Un ejemplo de amor en acción. Puse esa foto en mi escritorio desde ese día, un recordatorio de dónde vengo. No de Diana y Santiago, aunque me parieron, sino de Elena y Guillermo Pardo, que me hicieron en todo lo que cuenta. Aún me preguntan si me arrepiento de algo, si ojalá nos hubiéramos reconciliado antes de morir ellos. La respuesta es no, porque la reconciliación requiere que dos personas quieran cerrar la brecha. Ellos nunca quisieron eso, solo querían acceso al dinero, querían crédito por algo que no hicieron. No me arrepiento de ser firme, no me arrepiento de honrar el deseo de mi abuelo, no me arrepiento de elegir la presencia sobre la biología. No fueron errores, fueron principios. Soy la magistrada Helena Moreno. Sirvo en el Tribunal Superior de Justicia. Tomo decisiones que afectan miles de vidas. Protejo a niños, vulnerables, a quienes necesitan que alguien dé la cara por ellos. Y lo hago con la certeza de que quienes de verdad me criaron estarían orgullosos, no por el título, sino porque nunca transigí con quién soy. El verdadero legado de mi abuelo no fue el dinero, aunque diera seguridad. Su legado fue enseñarme que el amor es un verbo, que la familia se construye con actos, que la presencia constante es el mayor regalo que puedes dar, y que honrar a quienes estuvieron ahí es el mayor regalo que puedes devolver. Así que no me arrepiento de nada. Me apena que mis abuelos no estén para ver esto, pero sé que lo sabían. Hasta sus últimos días, sabían exactamente quién era yo y en quién me convertiría, y se aseguraron de que tuviera todo lo necesario para ser como ellos. No es un final triste, es justicia, es amor, es la verdad. Si esta historia os ha tocado, si habéis tenido que definir la familia por vuestra cuenta, dadle a me gusta y suscribíos. Compartid vuestras vivencias en los comentarios porque estas charlas importan. Gracias por estar ahí. Y recordad, familia no es quien comparte vuestro ADN. Familia es quien está presente cada día de vuestra vida. 20 años tras la muerte de mi abuelo, recibí un honor inesperado. La ciudad renombró el Palacio de Justicia con su nombre, Centro de Justicia Guillermo Pardo. Me invitaron a hablar en la inauguración. Me puse tras el atril mirando su retrato, ahora en el vestíbulo principal. El magistrado Guillermo Pardo fue muchas cosas, empecé. Una mente legal brillante, un defensor de la justicia, mentor de muchos, pero para mí fue simplemente mi abuelo, el hombre que me salvó cuando nadie más lo hizo, el hombre que me enseñó que el amor se demuestra con actos. Conté a todos sobre las cenas de domingo,
El ajedrez, cómo me hacía sentir la persona más importante del mundo. Pudo decir que no cuando mis padres me abandonaron. Tenía más de 50 años, planeaba jubilarse, esperaba años tranquilos. En cambio, tuvo una bebé, luego una niña, luego una adolescente. Nunca se quejó, simplemente aparecía cada día. La gente a veces pregunta si tengo rencor por mi infancia. No lo tengo, porque estar con Guillermo y Elena Pardo fue el mayor regalo que recibí. Me mostraron cómo es una familia de verdad, qué requiere el amor auténtico, y me prepararon para estar aquí hoy, en el edificio que lleva su nombre. La ceremonia fue preciosa. El retrato era perfecto. Captaba su mirada pensativa, analizando todo antes de decidir. Estuve frente al cuadro mucho después de irse todos. Lo logramos, abuelo, susurré. Todo lo que soñaste, todo lo que creíste que podía ser. Espero haberte hecho sentir orgulloso. Esa noche busqué en mi caja de recuerdos las cartas que nunca envió a Diana, las fotos de nuestra vida juntos, la nota que me dejó con el testamento. Releí esa nota como cada año en su aniversario. Te lo has ganado, decía. Palabras simples pero con una verdad potente. Mi carrera siguió subiendo. Escribí más ponencias, llevé casos más complejos, y me hice famosa como una de las magistradas con más principios del tribunal. Pero nunca olvidé de dónde venía, ni a quienes me ayudaron. Fui a hablar a colegios, mentorizaba a abogados jóvenes, sobre todo a quienes venían de entornos difíciles, a quienes sentían que no encajaban. Les decía, encajáis aquí, no por de dónde venís, sino por quién elegís ser a pesar de vuestro origen. Eso es lo que cuenta. No volví a saber nada de Santiago tras aquel correo sobre Diana. No supe qué fue de él. No tenía interés en saberlo. No era parte de mi historia. Nunca lo fue realmente. Pero pensaba en mis abuelos a diario, sobre todo ante decisiones duras. ¿Qué haría él? Se convirtió en mi brújula interna. No por imitarle, sino porque sus principios eran sólidos. Evidencia sobre emoción, verdad sobre conveniencia, justicia sobre beneficio inmediato. 25 años tras su muerte, me dieron la medalla de oro de la región por mi trayectoria judicial. En el acto, pusieron un vídeo de su discurso de jubilación de hace décadas. Oír su voz me trajo lágrimas. En ese discurso decía que la ley solo es buena si quienes la interpretan y aplican son buenos. Elegid integridad sobre popularidad. Elegid verdad sobre conveniencia. Elegid lo correcto difícil sobre lo incorrecto fácil. He basado mi carrera en esos principios, los que me enseñó no con clases, sino con su ejemplo, con su vida, sus elecciones, su amor por mí. Esa noche, sentada en mi salón viendo las luces de Madrid, sentí una gratitud inmensa. No rencor por lo que no tuve, sino gratitud por lo que sí tuve. Diana y Santiago pudieron ser parte de esto, pudieron verme crecer, celebrar mis éxitos, estar orgullosos, eligieron otro camino. Fue su pérdida, no la mía. Yo tuve todo lo que necesité. Una carrera que amo, principios en los que creo, un legado que honrar. Y tuve el recuerdo de dos personas que me quisieron sin condiciones, que me mostraron qué es una familia real, que me dieron raíces para aguantar tormentas y alas para volar alto. No fue una tragedia, fue un regalo, el mejor que nadie puede recibir. Al salir del salón esa noche, miré la foto de mi mesa otra vez. Yo, mi abuelo, mi abuela, llena de tarta, riendo. Ese momento lo resumía todo. Alegría pura, amor puro, aceptación pura. Gracias, susurré a la foto, por todo, por elegirme, por quererme, por hacerme quien soy, y juré que, aunque fuera una foto, sentí su sonrisa, orgullosa de la mujer en que me convertí, orgullosa de que su amor creara algo duradero, algo bueno, algo que vivirá más que todos nosotros. Porque un amor así nunca muere, solo se transforma, se vuelve principios, se vuelve fuerza, se vuelve legado. Eso es lo que significa familia de verdad, no los de la sangre, sino aquellos cuyo amor fluye por tus venas mucho después de irse ellos. Quienes formaron tu alma, quienes te mostraron de que eres capaz. Mis abuelos hicieron eso por mí, y honrándolos, viviendo sus principios, siguiendo su obra, los mantengo vivos. Ese es el final real de esta historia. No que mis padres murieran distanciados, sino que el amor de mis abuelos perdura. En cada decisión que tomo, en cada persona que ayudo, en cada principio que defiendo, ellos no se han ido. Están aquí, en todo lo que soy, en todo lo que hago, para siempre. 30 años después de morir mi abuelo, me senté en mi despacho del Tribunal Superior para ver un caso que me sonaba raro. Hijos adultos demandando el patrimonio de su padre anciano, acusando a la cuidadora de manipularle. Los hechos eran casi idénticos a los míos décadas atrás. Llamé a ambos abogados a mi despacho. Me retiro de este caso, dije. Pero antes, les diré algo.
Hace 32 años yo fui la demandada en un caso igual. Mis padres me demandaron acusándome de manipular a mi abuelo. El tribunal falló otra cosa. Seguí mi carrera honrando su legado. Digo esto para que entiendan por qué me tomo estos casos en serio. Porque la verdad importa. Asegúrense de luchar por la verdad, no solo por el resultado que su cliente quiere. Ambos abogados se fueron pensativos. El caso pasó a otro juez, que falló igual que Beltrán falló conmigo. La cuidadora ganó, los hijos perdieron, los actos tienen consecuencias, el patrón de conducta importa, la verdad gana. Esa noche redacté mi última gran ponencia antes de jubilarme. Un análisis completo de derecho de familia, derechos parentales y casos de herencia. Basé todo en 3 décadas de experiencia personal y profesional. La familia, escribí, no es un accidente biológico, es una elección diaria, es estar cuando quieres estar en casa, es amar aunque sea incómodo, es sacrificar aunque cueste. La sangre puede crear vínculos, pero solo los actos crean familia. Los tribunales deben ver la diferencia. Debemos dejar de priorizar la biología sobre la conducta. Debemos dejar de premiar la ausencia con derechos hereditarios. Debemos empezar a proteger a quienes están. Esa ponencia fue polémica. Siempre lo es cuando desafías creencias profundas. Pero era verdad. Sabía que era verdad porque lo viví. Esa ponencia sería mi contribución duradera a la ley. Mucho después de irme, los tribunales la citarían. Los jueces la usarían de referencia. La gente la usaría para proteger a quienes de verdad merecen protección. A los 60 años, 3 décadas de magistrada, incontables casos juzgados, incontables vidas tocadas, anuncié mi jubilación el mismo día del aniversario de mi abuelo. Se sentía correcto. Un círculo cerrado. Magistrada Moreno, ¿qué hará ahora?, preguntaron los periodistas. Haré algo que no he hecho en 30 años, respondí. Absolutamente nada. Leeré, viajaré, quizás escriba, disfrutaré la vida que mis abuelos me facilitaron. ¿Algún arrepentimiento?, gritó alguien. Paré, lo pensé bien. No, dije finalmente. He vivido mi vida. He honrado a quienes merecían honra. Luché por los principios que me enseñaron. Usé cada regalo que me dieron. No solo el dinero, sino los valores, la fuerza, el ejemplo. No me arrepiento de nada. El último día de magistrada fue emotivo. Hubo fiesta del personal, discursos de colegas, pero el momento clave fue cuando una abogada joven se me acercó. Magistrada Moreno, debo darle las gracias. A mí me crió mi abuela. Mis padres eran drogadictos. Cuando murieron, unos parientes lejanos intentaron acusar a mi abuela de manipularlos para quedarse con todo. Su ponencia en el caso Moreno nos salvó. El juez citó su caso. Ganamos por usted. La abracé fuerte. Las lágrimas salieron. Para esto ha sido todo, dije. Para que otros no luchen tanto como yo. Para que la ley reconozca lo que familia significa de verdad. Esa noche visité la tumba de mis abuelos una última vez antes de irme. Estaría fuera meses. Europa, Asia, sitios que ellos hablaban pero nunca vieron. Os llevo conmigo, dije a sus lápidas. Todos los sitios que mencionasteis. Al fin me voy, y os recordaré en cada parada. Los tulipanes de su tumba estaban en flor. 30 años, primavera tras primavera, seguían saliendo. Tercus resilientes como el amor. Saqué la carta que mi abuelo dejó con el testamento. La he leído cientos de veces, pero nunca me canso. Te lo has ganado por estar ahí, por querernos, por ser quien eres. La doblé bien y la guardé en el bolso. Siempre conmigo, como recordatorio de lo importante. Al conducir fuera del cementerio no estaba triste. Estaba agradecida. Agradecida por 32 años con ellos. Por todo lo que me enseñaron. Por la vida que me dieron. Diana y Santiago nunca vieron en quién me convertí. Nunca celebraron mis éxitos. Nunca estuvieron orgullosos. Fue su elección, su pérdida. Pero no gasto energía en amargura. Son solo notas al pie en mi historia. La biología me creó, pero no me crió. Mis abuelos son la historia principal. Su amor, su sacrificio y su ejemplo. Eso es lo que cuenta, lo que perdura. Pensé en escribir mis memorias, contarlo todo, pero decidí que no. La historia está en los archivos judiciales, en las sentencias, en las vidas de quienes ayudé, en los precedentes creados. Esas son memorias suficientes. En vez de eso, viviré de verdad, viajaré, leeré, pensaré y simplemente seré. A los 60 años, libre de cargas al fin, pudiendo vivir mi vida sin tener que probar nada, luchar por algo o proteger algo. Pero me di cuenta de esto. Incluso jubilada, los llevaré conmigo. Sus voces en mi cabeza, sus principios en mi corazón, su amor en mi alma. No se deja a la familia, no a la de verdad. Así que la historia acaba así, no con reconciliación o redención para los que no lo merecen, sino con paz, gratitud y el saber que el amor,
El amor real lo aguanta todo. Gana a la muerte, gana al tiempo, gana a todo. Soy Helena Moreno, me criaron Guillermo y Elena Pardo. No son mis padres biológicos, son mis padres de verdad, los que me eligieron, los que estuvieron ahí, los que me quisieron sin condiciones 32 años. Y me lo dejaron todo, no solo el dinero, sino todo lo que importa. Integridad, fuerza, propósito, amor, eso es el legado, eso es la familia. Y 30 años tras morir mi abuelo, 52 tras mi abuela, siguen conmigo, guiándome, queriéndome, porque eso es lo que hacen los padres de verdad. Nunca me dejan, no de verdad. Solo se vuelven los principios que llevo, la fuerza de la que tiro, el amor que paso. Esa es la verdad entera, la única que cuenta. Familia no es con quien compartes ADN, familia es quien está contigo cada día, toda la vida. Y si tienes suerte de tener a alguien así, protégelo, hónralo, sé diña de su amor. Yo lo hice. Fui diña, los honré, protegí su legado, y ahora puedo estar tranquila sabiendo que hice lo correcto por quienes hicieron lo correcto por mí. No es un final triste, es el mejor posible, es justicia, es amor, es la verdad, es todo.